En el nombre de Jesús, todos aquellos que están viviendo pruebas en su vida, todos aquellos que están viviendo aflicciones en su vida, oramos en esta hora. Oramos para que tú, Señor, fortalezcas la vida de aquellos que están pasando por eso. Los fortalezcas, Señor, y los llenes de paz, los llenes de sabiduría para poder enfrentarla. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y tu iglesia te alaba, te adora, Señor, y levanta un aplauso fuerte, porque te lo mereces, Señor, te lo mereces. Tuya es la gloria, tuya es la alabanza. En el nombre de Jesús, aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor. Puedan tomar asiento. Gracias, voluntarios, por tremenda labor, equipo musical. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno. Amén. La canción que cantábamos recién yo me la sabía en inglés, pero obviamente no la voy a cantar. Yo sigo mucho la música en inglés y la canta un cantante anglo, ¿ya? Pero alabamos al Señor porque Él es bueno. Y como hemos visto su mano poderosa en este último tiempo. Yo no sé si ustedes lo han visto. Sí. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana podemos disfrutar de la presencia del Señor y de sus misericordias. Si usted no lo ha visto, bueno, examínese porque sus misericordias están ahí para nosotros. Amén. En la mañana, ¿qué miró en la mañana? Dios bendiga a los que vinieron en la mañana. Tuvimos cena de comunión, de verdad que fue glorioso. Amén. Cómo el Señor se mueve y cómo pudimos sentarnos a la mesa con Él. Él tenía la mesa puesta, servida, para que cada uno pueda cenar. Así que no se pierda los servicios en la mañana, así que los dejo invitados. Amén. Amén. Qué bueno compartir la palabra del Señor. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de poder hacerlo. Sé que hay muchos que están ahí en redes sociales siguiéndonos. Muchos nos conocen. ¿Sabe usted que nos conocen? Sí, hay mucha gente que nos conoce, que nos sigue, y de verdad es la gloria del Señor. Gracias le damos al Señor por esta iglesia que está en esta comuna de Quintero. No es tan linda la comuna, sí, digámoslo. No es tan linda, pero amamos Quintero. Amamos Quintero. Yo cuando me iba a casar no quería buscar arriendo en Quintero. ¿Sabes a dónde me fui? A Concón. Recorrimos con mi esposa, pero infinidades de lugares, pero no había nada para nosotros. Llegamos a Quintero, así que aquí estamos en Quintero y amamos Quintero porque el Señor nos hace amar esta comuna, de verdad, de verdad. Y sé, de verdad, que de aquí va a salir algo glorioso para muchos. El Señor lo ha dicho muchas veces. Créalo, créalo. Mucha gente sigue a través de redes sociales y dice, algo está sucediendo en Quintero. Pero no somos nosotros, es el Señor. Es el Señor que usa nuestras vidas, nos da la inteligencia, sabiduría para hacer una iglesia como esta. Una iglesia no perfecta, pero buscamos ser siempre saludables, ser una iglesia saludable. Amén. Amén. Dios bendiga a todas las visitas que nos acompañan por primera vez. Quiero compartir una palabra con ustedes. Yo sé que el Señor va a ministrar nuestras vidas, nuestros corazones con esta palabra. El Señor me había entregado 2 palabras, pero alguien por ahí me robó una palabra. El día jueves la pastora Scarlett predicó y dije, Scarlett me robó mi palabra. Así que rápidamente tuve que buscar otra y bueno, la tenía ahí también en el tintero. Así que gracias le damos al Señor porque el Señor siempre habla. Amén. A tiempo, dice su palabra, y fuera de tiempo. Siempre constantemente nos está hablando. Amén. Desde antes Él está mostrando ahí una palabra para ti y de repente somos nosotros los que no vemos, pero ¿dónde
¿Me dijiste esto, Señor? Sí, te mostré en sueño, te mostré en esto, pero no fuiste capaz de hacerme caso. Amén, pero el Señor siempre está hablando, así que tenemos que estar atentos a su palabra. Amén. Vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. En la mañana el pastor Jorge conversaba y hablaba, predicaba acerca de un discípulo llamado Mateo. Hoy también quiero hablar acerca de un discípulo de Jesús llamado Andrés. Amén. No conoce a Andrés. Sí, está en la Biblia, no conoce mucho a Andrés porque no se nombra mucho, ¿ya? Pero vamos a ver que el Señor algo hizo en la vida de Andrés que también nos puede ayudar a nosotros. Amén. Yo coloqué el título de este mensaje. Yo sé que mi esposa se va a reír porque ella me dijo, fome tu título, fome, muy largo, ¿no? A la mala Cindy le mandé un título aparte y dije, no quiero ese, quiero otro. Lo cambié como 3 veces, pero bueno. Coloqué el título de este mensaje: Dios usa tu personalidad para mostrar su gloria. ¿Le gustó el título, vio? Dios usa tu personalidad para mostrar su gloria. Qué diversos, qué distintos somos, ¿sí o no? Diferente. No lo digo por lo físico, lo digo porque de verdad dentro de nuestro interior somos tan distintos al otro. Y uno dice, pero Señor, somos tan diferentes, pero el Señor, aún en eso, usa su gloria. Amén. En esas distintas personalidades que tenemos. Amén. Así que vamos a leer Juan 1, 35 al 42. Dice, al día siguiente, Juan el Bautista, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Ya anteriormente, Juan el Bautista había bautizado a Jesús en el río Jordán, ¿ya? Y ahí Juan, el que escribe, dice, al día siguiente, este mismo Juan el Bautista, estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Anteriormente, cuando había pasado Jesús, dijo, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nuevamente Jesús se pasea por ahí mismo donde está Juan, y Juan nuevamente dice, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió a ver lo que seguían y les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, le responden ellos. Obviamente significa, como ahí sale, significa maestro. ¿Dónde te hospedas? Y él dice, vengan a ver, contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba. Ese mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Y el nombre de uno de los discípulos era Andrés, hermano de Simón Pedro. Era uno de los 2 que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Amén. Luego lo llevó a Jesús, quien lo miró y dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás o hijo de Juan, sale aquí en esta versión, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Muy bien. Comentaba recién que somos muy diferentes. Yo sé que en la iglesia nos damos cuenta lo diferentes que somos. Aún yo soy tercero de mi familia de hermanos, somos 5, y aún digo, los 5 hermanos salimos del mismo vientre, pero somos muy diferentes, los 5. Hay alguno que se parece algo a mí, en mi cara, todo, pero somos totalmente diferentes. Y muchas veces vemos eso en la iglesia, gente diferente. Guste a quien le guste, somos distintos. Quizá uno es más apasionado que otro, quizá uno es más callado que otro, pero aún así somos diferentes y el Señor usa esa personalidad que tú tienes para mostrar su gloria. Porque esto, hermanos, y se lo digo desde el principio, esto no se trata
¿De ti o de mí? Se trata de Él. Se trata del Señor. Yo les conté muchas veces que a mí me gustaría, o me hubiese gustado ser algún actor de videoclip. Me encantaba. Yo iba en la micro, cuando no tenía auto, y ponía mi cabeza en la ventana de la micro e iba imaginándome que estaba en un videoclip. Yo dije, me encantaría que un productor me viera y me diga, tienes aptitudes para esto. Pero no las tenía. No era mi tema. Entonces muchas veces queremos ser nosotros, y cuando vamos creciendo en la iglesia, vamos viendo que nos gusta también esto, estar en un lugar visible, que la gente muchas veces nos vea. Estar aquí o estar abajo, para Dios es lo mismo. Eres siervo. Y eso no debemos olvidarlo. Entonces el apóstol Pablo grafica en sus cartas la función que tiene el cuerpo humano con la iglesia. Para eso voy a mostrar mi cuerpo. No, por favor. Lo grafica de la siguiente manera. Es bien capo Pablo para explicar a la iglesia el cuerpo de Cristo. Nuestras partes del cuerpo, todos tienen una función específica. Y dice su palabra, aquí lo tengo, Primera de Corintios 12, 18 dice, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. El problema es de Él, de Dios. Él decidió que cada uno de ustedes reciba su parte del cuerpo. Quizá alguno es parte de un hueso pequeño, insignificante quizás para usted, pero para Dios es algo. Quizá a lo mejor usted es parte de una mano, lo considera insignificante, pero para Dios es algo. Entonces cada parte del cuerpo tiene una función específica. ¿Para qué? Para su iglesia. Para que su iglesia sea edificada, para que su iglesia crezca. ¿Para qué? Para que cuando venga el Señor por nosotros, no haya siendo así, una iglesia pura. Para que podamos predicar el Evangelio a aquel que no conoce. ¿Qué tiene que ver esto con este discípulo Andrés? Discípulo poco conocido. Andrés vivió en la sombra de un Pedro. Todos los evangelios nombran a Andrés, aquel Andrés, hermano de Simón Pedro. Siempre vivió a la sombra y en ningún momento en la Escritura habla acerca del temperamento de Andrés como diciendo, oye, yo encontré primero al Mesías. ¿Se dan cuenta en el relato? Él se encuentra con el Mesías. Y cuando se lo presenta a Pedro, el Señor le cambia el nombre al tiro a Pedro. Y la Biblia no relata que Andrés, oye Andrés, no sé, tú, algo. Me pongo los zapatos de Andrés. Me pongo los zapatos de Andrés porque no me gustaría vivir en la sombra de alguien más. Pero aún así, Andrés sabía cuál era su función y su llamado. Me pasa lo mismo con Juan el Bautista. Yo no sé quién fue a ver la película de Chosen. Muy bien. Vemos a Juan el Bautista y nos da pena Juan el Bautista. Nos termina dando pena Juan el Bautista. Oye, lo decapitaron. Y uno dice cuando ve este relato, oye, estaba ahí con sus discípulos y sus discípulos se fueron. Porque él entendía cuál era su llamado, cuál era su ministerio. Es necesario que yo mengüe, dice, que yo disminuya. ¿Para que qué? Para que Cristo crezca. Juan entendió
cuál era su ministerio. Y su ministerio era preparar el camino para el Mesías. Por eso Él les dice nuevamente, he aquí el Cordero de Dios. O sea, diciéndole, oye chicos, ya, le estoy diciendo, aquí está. Lo que tanto hemos esperado, aquí está. Algunos de la tradición judía dicen que el otro discípulo era Juan. Juan no se identifica a sí mismo como el que estaba ahí, porque escribió, vio, pero algunos dicen, era Juan el que escribe, el otro discípulo que estaba ahí. Entonces, el primero que con quien se encuentra Jesús es Andrés. Yo me imagino a este Andrés con una emoción. Qué importante era para los israelitas saber, porque ellos todo el Antiguo Testamento se lo pasaban, le enseñaron todo, que iba a llegar un Mesías, iba a venir alguien de la tribu de Judá, que iba a salir de David. Le contaron tantas cosas. Me imagino a Andrés, la sorpresa cuando siga a Jesús, vengan a ver dónde me hospedo. Yo creo que fue la mejor tarde de Andrés, haberse encontrado con el Maestro. Aquel que le iba a cambiar la vida de muchos. Y hoy ha cambiado la vida de muchos. Qué tarde la de Andrés, haber disfrutado ese momento con Jesús. ¿Y sabe lo que hizo Andrés? Su nombre significa varonil. ¿Sabe lo que hizo Andrés? Lo primero que hizo fue a contarle a Pedro. Andrés y Pedro obviamente se conocían, eran hermanos. Sabía que Pedro era más impetuoso y que Andrés quizás era más callado. Pero aún así, Andrés fue el protagonista de esa historia. Fue el que llevó la noticia. Y el primer punto que quiero tocar con ustedes es: muere a tu protagonismo para que otros conozcan a Cristo. Hace algún tiempo atrás, cuando estaba en mi antigua iglesia de joven, van a decir algo, ¿no? De joven. Era un niño. La iglesia de la Cruz, Asamblea de Dios, de ahí salí. En esos años yo era adolescente, creo que 16 años, más no tenía. Y llegó un joven a la iglesia. El joven tenía una personalidad muy llamativa, muy diferente a la mía, obviamente. Mi hermano le había predicado a este joven, y este joven llegó a la iglesia y bueno, entre todos tratábamos de siempre, se ha dado cuenta que cuando llega un joven nuevo todos queremos como integrarlo, como invitarlo a nuestras cosas, a nuestros carretes, para que se quede. Y bueno, así se quedó. Obviamente imperfecto, todo lo que uno pueda pensar de un joven, pero aún así permaneció. Pero este chico tenía una personalidad muy diferente. Y aún así, el plan de Dios es grande. Es muy grande. Este chico después, hoy, es pastor de la iglesia. De la iglesia de la Asamblea de Dios, Kairos. Pastor Jorge. Y yo decía, pero, Señor, bueno, y esta persona que está aquí, no sé, ¿te has fijado en mí? Pero aún así entendí que mi llamado de ese tiempo de adolescente era conducirlo para expandir su evangelio. Hoy él sirve, es pastor de una iglesia en Quillota y ama y sirve al Señor. Y muchos han llegado también porque el plan de Dios es perfecto. Porque no se trata de nosotros, se trata de que la gente de afuera conozca a Cristo, aquel que ha cambiado nuestra vida, aquel que ha cambiado nuestro lamento en baile. Amén.
Yo por años viví en la sombra de mi hermano. No sé si alguien conoce a mi hermano como es muy diferente a mí. El pastor la otra vez contó acerca de estas personas que se suben a la micro y cuando van bajando se tiran antes. ¿Se han dado cuenta? Mientras que el pastor lo contaba, yo recordé un episodio. Como yo vivía a la sombra de mi hermano tenía una personalidad muy distinta a mí. Yo era en ese tiempo muy callado, no como ahora. Ahora soy transformado, el Señor me transformó. Pero mi hermano tenía una personalidad deslumbrante. Llegó a la iglesia, también lo llevé yo, pero el cabro tenía chispa con la gente, toda la gente se reía de él y tenía humor. Y yo callado, tímido, no podía ni siquiera hablar. Y veía cómo el Señor lo iba transformando y veía con su personalidad. Y yo quería ser como mi hermano. Y mi hermano después de un tiempo empezó a trabajar de auxiliar de micro. A los que vivimos alguna vez en Calera no hay playa. La única playa es Concón, Quintero, Ventana, Horcón. ¿Por qué lo digo así? Porque mi hermano empezó a trabajar de auxiliar de micro. La única micro que pasa de Calera a esta zona es la Limequi. Y mi hermano era auxiliar. En ese tiempo se usaba el auxiliar. Y el grito que había del auxiliar es Concón, Quintero, Ventana, Horcón. Obviamente no con ese tono de voz. Y la gente se subía. Y yo quería hacer lo mismo. Vivía a la sombra de mi hermano. Mandé el gritito, Concón, Quintero, Ventana, Horcón. Y cuando me voy a bajar de la micro, lo había practicado tantas veces. Me bajo de la micro y me mando un porrazo que te lo encargo. La forma de bajarse es para adelante y tú vas corriendo rápido, ¿cierto? Y yo me tiré como muy para atrás. Vivía a la sombra de mi hermano, quería ser como él. Pero algo el Señor me dijo, aún en esa sombra, aún en esa timidez, yo te veo. Yo te veo, yo te veo, yo te veo. Yo sé que muchos hay así. Hoy que dicen, en realidad, a mí nadie me ve. Pero te lo digo, alguien que vivió el anonimato, el Señor te ve. El Señor te conoce y te va a usar. Va a usar tu vida. ¿Para qué? Para que la iglesia siga creciendo. Amén. Entonces, morimos a nuestro protagonismo. Y este discípulo Andrés murió a ese protagonismo. Pedro, si se dan cuenta, la vida de Pedro es un bagaje de historia, de una predicación tremenda en el libro de los Hechos. 5.000, 3.000 personas, con la sombra de Pedro sanaba. Pero de Andrés nada se dice. Hoy Andrés se transforma en un conector entre Jesús y Pedro. Y yo sé que muchos hay de ustedes acá. Personas que quizás no van a estar en el lugar visible, pero van a ser personas que van a conectar y van a ser un puente para que otros conozcan a Jesús. Alaba, iglesia. Alaba, iglesia. Aleluya. Juan 3:30 dice, Juan el Bautista decía, para que yo mengüe, para que él crezca. Porque él sabía y conocía su misión y su llamado. Hoy nosotros tenemos que conocer nuestro propósito, nuestro llamado. Y quizás por mucho tiempo te lo has preguntado, ¿para qué sirvo yo en la iglesia? ¿Para qué sirvo? Yo por años pasé creyendo que iba a ser el chico tímido de siempre, toda la vida. Y yo oraba al Señor, Señor, sácame esta timidez,
porque quiero servirte mejor, quiero hablar. Y bueno, lo logró el Señor. Lo logró. Porque Él se quiere expandir. Él quiere usar mi vida para ir más allá. Pero depende de nosotros. ¿Realmente quiero cambiar? ¿Realmente quiero ser distinto? Yo sé que la timidez no es mala. Podemos llegar siendo tímidos a otros que son tímidos. Pero el Señor usa esa personalidad de timidez o esa explosiva para que su iglesia crezca. Amén. Nuestra labor cada día es presentar a Cristo. A Cristo. Nuestra misión es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y enseñándole todas estas cosas. Es la misión de nosotros. Predicar de su palabra. Pero muchas veces queremos ser vistos. Muchas veces queremos ser nosotros los protagonistas. Pero todo se trata de Cristo. Y de lo que Cristo puede hacer en tu vida. Y lo va a hacer. Créeme que lo va a hacer. Va a usar tu personalidad de cómo eres para llegar a gente. Yo me preguntaba, por mucho tiempo llegué a muchos tímidos, como yo. Y sentí una pasión por gente tímida. Ellos necesitan de Cristo. Y hoy puedo entender la gente que es tímida, que es más retraída, que quizás le cuesta un poquito más. Los puedo entender. Y también les puedo decir, el Señor algo quiere hacer contigo. Porque algo va a hacer. Entonces, en el servicio de la iglesia, siento que hablamos acerca del cuerpo, en el servicio encontramos gente que sirve de una manera silenciosa. En mi año de cristiano siempre escuché a las abuelitas, me decían, estoy orando por ti. Y de verdad me van a creer que yo sentía que esa oración sí, sentía que alguien estaba orando por mí. Y uno dice, las que son más abuelitas, quizás a lo mejor no son vistas, pero son las que mantienen muchas veces a los ministros en pie. Boté el agua. Punto número 2, un servicio silencioso. Te vas a encontrar con gente que sirve de manera silenciosa. Y hoy lo hemos visto en esta iglesia. Gente que sirve de una manera silenciosa para que todo esto funcione. Y quizá ha llegado un momento en que a lo mejor te has sentido cansado por este servicio silencioso. Nadie me ve, nadie sabe lo que yo hago. Aún en la intimidad, cuántas veces ofrendo a gente. Pero vuelvo a repetir lo mismo. El Señor ve ese servicio que tú haces en silencio. Quizás has llorado. Muchas veces yo lloré. Porque decía, nadie me está viendo lo que estoy haciendo. Pero el Señor sí lo estaba haciendo. Y me estaba preparando para este momento. Porque hoy puedo decir, soy la mejor versión de ese Sebastián de años atrás. Y es por obra del Señor, no mía. No mía, no son méritos míos. Es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. En tu vida. Hay llamados, hay algo que quiere hacer el Señor en tu vida. ¿Para qué? Para que muchos más lleguen al conocimiento del Señor y conozcan a Cristo. Entonces Dios usa tu personalidad y tu forma de ser para mostrar su gloria. No te compares. No te compares con el otro. ¿Por qué Él es tan diferente a mí? Yo quiero ser como Él. No te compares. Dios tiene algo especial para ti. Porque sabemos que los propósitos de Dios siempre van a ser eternos. Siempre van a ser eternos para ti.
todos aquellos que hacen un servicio al Señor en silencio, sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. Algo el Señor quiere hacer en tu vida. Este discípulo Andrés se nombra muy poco. El libro de Juan lo relata como dos veces, como bien específica. Algunos otros evangelios no lo tratan tanto. Y quizá vivió siempre detrás. Y la Biblia tampoco menciona en ningún momento que quizá a lo mejor tuvo una envidia o algo. Para el escritor no fue importante eso, porque quizá a lo mejor no hubo, o quizás sí, no lo sabemos. Pero aún así, su labor fue de conectar la gente con Jesús. Y lo vemos en otro episodio. Busquemos Juan, capítulo 6, versículo 5. Juan capítulo 6, versículo 5. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Pero Juan, el escritor, coloca ahí y dice: esto lo dijo Jesús solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Aleluya. Y Felipe dice: ni con el salario de más de 6 meses de trabajo podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Respondió Felipe. Entonces habló el famoso Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirve para esta gran multitud? Y yo lo coloqué a este punto número 3, facilitadores de milagros. ¿Te identifica, iglesia? A los que somos de casa, voluntarios. Facilitadores de milagros. Son aquellos que facilitan para que el milagro suceda. El cuerpo de voluntarios por más de 5 años ha hecho un trabajo en esta iglesia para que muchos conozcan a Cristo. Para que milagros sucedan en las vidas. Gente que está en la puerta, gente que está enseñando afuera, para que los papitos que están hoy escuchando, algo suceda en su corazón. Algún milagro suceda. Entonces, el voluntario es aquel que facilita para que el milagro suceda. Yo creo que Andrés era parte de Gracia Multiforme, ¿o no? Andrés facilitó y llevó a este pequeño diciendo: tenemos 5 panes y 2 peces. Andrés sabía que Jesús iba a hacer algo. Buscó a este muchachito, que quizá no sale en la Biblia que si acaso estaba vendiendo el pescado, el pan o solamente lo tenía. Pero sí sale de que este Andrés llevó a este chico para poder facilitar el milagro. Y cuando uno ve la historia, dice: tremendo milagro que Jesús hizo. Esa alimentación, con tan solo 5 panes y 2 peces. Quizás hoy puedes considerarte como aquellos 5 panes y 2 peces. Quizás insignificante. Quizás llevas una vida insignificante. Quizás llevas un servicio insignificante.
Pero en las manos de Dios puede haber algo poderoso. Quizás lleva una vida insignificante, pero en las manos de Dios puede suceder un milagro en tu vida. Creemos al Dios de milagros, ¿cierto? El Señor sigue haciendo milagros en nuestras vidas. El Señor sigue ministrando nuestras vidas. Sigue actuando en nuestras vidas. Quizás hoy te sientes insignificante. Por años me sentí así, insignificante. Y no valía nada. No me sentía parte del lugar que estaba. Sentía que no daba el ancho. Insignificante. Así como esos panes y 5 peces que para Andrés eran insignificantes para alimentar a esa gran multitud. Pero para Jesús no era insignificante. Era el alimento que estaba ahí para Él actuar. Para que Él hiciera algo con esos 5 panes y 2 peces. Te hablo a ti. Si hoy te sientes insignificante, pero en las manos de Dios no lo eres. No lo eres. Eres un tesoro. Eres un tesoro. Eres un tesoro. Y el Señor algo va a hacer con tu vida. Algo va a hacer para alcanzar a otros. A otros. Algo el Señor quiere hacer el día de hoy. Quizás hoy te sientas así. Quizás te sientas en una temporada donde dices, no valgo nada. Andrés vivió siempre a la sombra de Pedro. Y su ministerio, la Biblia no lo dice. ¿Qué hizo realmente? Si predicó a grandes masas de gente, no sale. Que estuvo en el libro de los Hechos, al principio sí, se nombra que estuvo ahí, pero nada más. Quizás hoy te sientes así como Andrés. Y quizás el Señor te quiera así, cumplir un cierto ministerio y nada más. Dice que Él colocó los miembros. Él sabe la función de cada uno de nosotros. No te sientas mal, porque cuando llegues al cielo el Señor te va a decir, muy siervo fiel, entra al gozo del Señor. Cumpliste la pega que te mandé a hacer, pues. Ni siquiera te diste cuenta, tú querías pararte arriba, querías ser pastor, pero en realidad yo te quería para otra cosa. Llegar a los que estaban perdidos en las cárceles, llegar a los que estaban en depresión, llegar a centros de rehabilitación. Para eso te quería, no te quería para ser pastor. No te querías para ser un músico, te querías para predicar en la calle. Te quería para predicar a tus compañeros de trabajo. Aunque uno se salvara, para eso te quería. Porque no se trata de ti. Nuevamente, no se trata de nosotros, no se trata de mí. Se trata de Él. Cristo tiene que ser glorificado en tu vida. Cristo tiene que ser glorificado aún en tu personalidad, aún en cómo eres, en lo diverso que somos, en lo diferentes que somos. De Andrés se dice, la tradición judía dice, que le predicó a la esposa de un gobernador romano. Y el gobernador le dijo a la esposa, quiero que reniegues de Cristo, de lo que te predicó este hombre. Y la esposa no quiso. Y este gobernador romano, para hacerla sufrir, tomó a Andrés y lo crucificó. Pero lo tiró en forma de X. Y aún en su agonía, dice la tradición judía, no es verídico, pero lo dice, aún así, en esa agonía, él seguía predicando a la gente que pasaba. Y quizás puedes ver la vida de él con un ministerio quizás a lo mejor no visto, pero aún así alcanzó a gente y gente se convirtió.
gente se convirtió. No fue explosivo como ese de Pedro, de grandes masas. Y quizá a lo mejor tú te sientas así. Y quizá tú te comparas con el otro. Oye, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Y por qué con él? Y nuevamente te digo, no se trata de nosotros. Se trata de Cristo, de lo que Él puede hacer en tu vida. Te alabamos, Señor. Somos facilitadores de milagros. Sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. Sigue facilitando para que el milagro suceda. Sigue facilitando las cosas para que algo suceda. Si el día de mañana tienes que trabajar con los niños afuera, sigue haciéndolo. Porque vas a facilitar para que muchos más conozcan a Cristo. Primera de Corintios 1:27 dice: en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo. Dios escogió lo que no valía, lo que era despreciado por el mundo. Fuimos en otro tiempo despreciados por el mundo. Lo fuimos. Y hoy somos sus hijos. Hoy somos sus hijos. Aleluya. Lo que se considera como nada. Y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Nadie. Termino con esto, iglesia. Levántate. 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 Anímate. Anímate. El día del Señor está cerca. Él viene por su iglesia. Si hoy estás limpiando los baños, gloria a Dios. Si hoy estás limpiando este salón, gloria a Dios. Si hoy estás colocando esto, gloria a Dios. Porque estás permitiendo de que los otros puedan escuchar la palabra del Señor. Estás permitiendo que los otros escuchen el mensaje de salvación. Está cerca. La venida del Señor está cerca. Está cerca. Él viene por su iglesia. Él viene. Entonces no pierdas el tiempo. Habla con el Señor cuál es tu llamado. ¿Qué es lo que quiere el Señor para tu vida? Y comienza a hacerlo. Yo por años negué lo que el Señor me estaba llamando. Lo negué, no quería. Veía mis limitancias, veía mis miedos, veía mis temores, pero el Señor estaba viendo algo más dentro. Había algo dentro de mí, algo que estaba ahí. Pero hoy más que nunca debo entender de que el Señor me está llamando al ministerio. Al ministerio. Y tengo miedo. Tengo miedo. Pero sé quién va delante mío. Sé quién va detrás mío.
Ponte en pie, iglesia, vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Yo en esta hora quiero hacer mi primer llamado. A todos aquellos que a lo mejor se sienten inferiores. A todos aquellos que a lo mejor se sienten que lo que hacen no vale. A todos aquellos que quizás se sienten insignificantes, como aquellos 3 panes y 2 peces, que para Andrés era insignificante para gran multitud que tenían que alimentar. Te invito a pasar adelante, todos aquellos que necesiten.